Así es que Proverbios 25, esta es una nueva sección de Proverbios. Mira, si ves el verso 1 nos va a dar mucha indicación. Estos son Proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Entonces, el rey Ezequías, en un tiempo de avivamiento que hubo en la época del rey Ezequías, encontró proverbios del rey Salomón y los seleccionó, los depuró, encontró y los difundió, los publicó, estos proverbios que vamos a estar viendo a partir del capítulo 25. Es una nueva sección a partir del capítulo 25. Y pues no solo él, sino su gente, las otras personas que trabajaban con él o que fueron contemporáneos de él. Entre ellos estuvo Isaías, fue contemporáneo de Ezequías, y algunos otros que probablemente colaboraron en seleccionar y en transcribir y difundir estos proverbios que son del rey Salomón. Esto sucedió unos 270 años aproximadamente después de la muerte de Salomón, el tiempo de Ezequías, que fueron recopilados estos proverbios. Así es que vamos a ver qué traen para nuestras vidas. Es que te invito a orar conmigo y ver lo que vamos a encontrar aquí. Yo voy a estar leyendo hoy Reina Valera 60, así es que pues vamos a orar. Padre nuestro, Padre bueno, Señor, gracias por dejarnos la Biblia, gracias por dejarnos la palabra, Señor, los libros históricos, los libros proféticos, pero también estos libros de sabiduría, Señor, que traen indicaciones tan prácticas, Señor, para tomarlas en cuenta, para ver lo que tú nos quieres hablar a través de estos versos, Señor, y tu nombre en nuestras vidas sea engrandecido, Señor. Entonces, mi Señor Jesús, yo te pido, Señor, con toda humildad, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar redarguyendo nuestros corazones a través de estos 28 versos que vamos a ver esta noche, Señor. A tu nombre sea toda la gloria, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, eso dice el verso 1. Entonces vamos al 2 directamente. Dice, gloria de Dios. Voy a leer del 2 al 7. Me parece que hay aquí una pequeña sección del 2 al 7 que tiene o que trata acerca de la relación o también de la responsabilidad del rey y de la relación en este caso, del súbdito ante el rey, ¿no? Bueno, todo este capítulo 25 nos habla en cierta manera de tener autocontrol, de tener dominio propio. Y una de las frases que usa en 2 ocasiones este capítulo 25 como para hablarnos de ese autocontrol es de que no comamos mucha miel. Entonces el título que le hemos dado a este capítulo 25 es no comas mucha miel, ¿no? Algo así, ¿no, Dani? Exactamente, no comas mucha miel. Entonces, toma en cuenta esto, ponlo en tu corazón, el autocontrol, el dominio propio, para ir entendiendo todas estas porciones que vienen aquí. Entonces, del 2 al 7 prácticamente está hablándonos de la relación delante del rey y de lo que el rey debe de hacer, o sea, de esta relación rey-súbdito. Ok. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su rostro se afirmará en justicia. Verso 6. No te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá y no que humillado delante del príncipe. Y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado
tus ojos, ¿no? Bueno, bella, bella, bella porción. Y vamos a desglosar un poco, vamos a meditar un poco en lo que está diciendo. Verso 2 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Y creo que aquí está un poco hablando en particular del rey Salomón, que fue un hombre de ciencia y un hombre de fe. Dios, de alguna manera, ha decidido revelarnos algunas cosas y ocultarnos otras, tanto en lo material, en lo físico, como también en lo espiritual. Y básicamente es lo que está expresando este verso 2. Por ejemplo, en temas de ciencia, sabemos que Salomón fue un investigador, un hombre que en realidad podríamos hoy ponerle el título de biólogo. Fue un biólogo porque investigó mucho acerca de la naturaleza. Y entonces, pues dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo, ¿no? Algunos misterios que siguen siendo misterios para nosotros, por ejemplo, Dios en uno. 3 formas de que se manifiesta la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en 3 personas, ¿no? En la persona de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo y en la persona del Padre. Fíjate, acompáñame un momento para entender algunos textos. 1 Corintios 13:12. 1 Corintios 13 dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, ¿no? Y esto es lo que Pablo está expresando a los corintios, es que hay muchas cosas en las que no vemos claramente, pero un día tendremos conocimiento completo de muchas cosas que llegan a ser de cierta manera encubiertas para nosotros, ¿no? Y luego dice el verso 3, para la altura de los cielos, fíjate, la altura de los cielos, ¿no? ¿Cuál es la altura? ¿Hasta dónde llega la altura de los cielos? Pues para nosotros es imposible de contar, ¿no? Y algo así expresa también hacia abajo. Y para la profundidad de la tierra, ¿no? No podemos ir y medir la profundidad de la tierra. Y para el corazón de los reyes, ¿no? Hay cosas también que hay cosas en el corazón del rey, que el rey oculta, cosas que probablemente sean privadas y que no debe de exponerlas, a veces por seguridad de las naciones, qué sé yo. Dicen, no hay investigación, ¿no? No hay conocimiento acerca, podemos investigar muchas cosas, pero estas cosas a veces son fuera de nuestro alcance. Ahora, si me acompañas en Romanos capítulo 8, verso 27, aquí hay un texto muy interesante, porque aunque hay cosas que nosotros no podemos conocer, ni siquiera el corazón del rey muchas veces, Dios sí lo conoce. Dice el verso, estoy en Romanos 8, 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y eso está hablando del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y aún el Espíritu Santo puede revelarnos cosas que muchas veces están fuera del alcance del hombre natural, del hombre que no tiene al Espíritu Santo. Ahora, ve conmigo a 1 Corintios 2, 10, para que podamos comprobar cómo Dios a través de su Espíritu Santo nos revela cosas que para el hombre natural no están a su alcance. Dice el verso 10, 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, ¿no? Entonces, fíjate, eso es bien importante. Porque realmente el creyente, cuando hay alguien que nace de nuevo en el Espíritu, cuando alguien pasa de las tinieblas a la luz, cuando alguien pasa de muerte a vida en el Espíritu,
y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tenemos un poder y un conocimiento que los demás no tienen. Tenemos un entendimiento de la vida y de las cosas que los demás no tienen. Esto es un don de Dios. Esto es un don de Dios, ¿no? Bellísimo. Eso me hizo recordar estos versos. Ahora dice el verso 4, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor, ¿no? Qué interesante. Aquí está en un lenguaje muy poético diciendo, si tú limpias la plata de todas sus impurezas, pues lo que vas a tener en tus manos va a ser una joya preciosísima, ¿no? Y en contexto con el verso 5 podemos entender este texto. Dice, aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia, ¿no? Entonces el rey debe estar reunido de personas confiables, de personas prudentes, de personas sabias, de personas sensatas, de personas aptas, de personas capaces, de personas diligentes, de personas que aportan, de personas que son sensatas en su lengua, ¿no? Y entonces, no personas corruptas, no personas mentirosas, no personas que obran en injusticia, que tienen un corazón malo, que tienen un corazón perverso, que tienen un corazón impío, que quieren enriquecerse, que quieren lograr una posición, que quieren obtener un liderazgo simplemente, ¿no? Y entonces dice aquí, aparta al hombre que no tiene un buen corazón, ¿no? Quita las escorias de la plata, quita la suciedad de la plata. Y entonces dice, su trono se afirmará en justicia, ¿no? Esto decía el rey Salomón, ¿no? Si se rodeaba de gente sana, pues su trono se iba a afirmar. Dice, no alabes delante del rey, no te alabes delante del rey. El verso 6, estoy en el 6. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes. Y explica, verso 7, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos, ¿no? Entonces a veces el buscar con lisonja, el querer lucirse, el querer quedar bien, y a veces es como, mírenme, ¿no? Aquí estoy, yo soy una gran persona, yo soy esto, yo soy aquello, y empiezas a sacar tus credenciales y empiezas a querer lucirte como una persona con ciertas cualidades, y dice, no te alabes, no hagas eso porque va a ser contraproducente, ¿no? Santiago capítulo 4, verso 10, es un verso que hemos estado citando mucho en este libro de Proverbios. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, ¿no? Entonces, en lugar de hacernos crecer, debemos de menguar. Como Juan el Bautista, debemos de hacernos pequeños, ¿no? Entonces está hablando en cierto tono este verso 6 y 7 de una actitud a veces de arrogancia, de una actitud a veces de altivez, ¿no? Recuerdan que vimos la semana pasada el tema de altivez de ojos, ¿no? Como puede ser algo también, pues muy nocivo, el sentirse superior a los demás, algo que con mucha frecuencia se logra percibir en las palabras, en el lenguaje, en la actitud, ¿no? Que podemos llegar a tener y que realmente puede ser algo terrible, algo feo. Mira la historia que contó Jesús. Acompáñame a Lucas capítulo 14. Lucas 14, versos 8 al 10. Lo leo rápido. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, ¿no? Qué historia también tan hermosa, qué ilustraciones tan increíbles usa Jesús para decirnos, pues no prefieras los lugares más lucidos o los lugares o los mejores lugares, mejor humíllate, mejor ve a los lugares menos prominentes y entonces, porque ¿de qué nos advierte esto? De padecer vergüenza, ¿no? Ahora te fijas cómo el tema o el título de autocontrol de no comas mucha miel tiene que ver con esto. El tema de dominio propio, de no comas mucha miel, es ten cuidado de no subirte a la plataforma, ¿no? Donde te puedes caer muy rápido. Mira lo que dice conmigo, si tienes tu Biblia ahí, puedes ir rápido. Si no, solamente escúchalo o quizá lo transmitan en la pantalla. Jeremías capítulo 9. Jeremías 9:24, me encanta recordar esto. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, fíjate esto, en esto hay que crecerse, en entender a Dios y conocer quién es Él, en profundizar, en echar raíz, en ir más a fondo en nuestra relación. Detente, observa tu vida, ¿no? Tu caminar con Dios, si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, si tu mente está buscando y perseverando en estas cosas. De entrada, qué bello es que puedas estar conectando a media semana, ¿no? Que puedas estar buscando más alimento a media semana y estar buscando la palabra de Dios. Entonces dice Jeremías, en esto hay que alabarse, no en otras cosas, ¿no? No en las cosas del hombre. Hay otra historia que quizá otro texto que quizá convenga recordarlo esta noche, que está en Lucas capítulo 10. Déjame busco el verso. Lucas 10. Versos 17 al 20, mira esta historia, qué bella está. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, el Señor había mandado a predicar y les había dado autoridad sobre demonios, pero ve lo que dice el verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué impresionante poder, ¿no? Y qué forma en la que Dios estaba usando a estos 70 hombres que salieron a predicar. Y dice, estamos sorprendidos, aún los demonios. Pero fíjate lo que dice el verso 20, aun cuando esto se estaba manifestando, aun cuando Dios puede usar tu vida, aun cuando Dios puede hacer grandes cosas, te puede usar para liberar demonios, para sanar enfermos, para predicar su palabra, para llevar mensajes de esperanza a muchos lugares, dice, pero no se regocijen de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, ¿no? ¡Wow! Qué impresionante, porque a veces puede haber ese corazón altivo, ¿no? Y ese corazón que se la empieza a creer y dice Dios, regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? Porque nada merecemos más que la muerte a causa de nuestro pecado, ¿no? Y quien nos haya dado vida eterna, eso es para regocijarse y para decir, Señor, gloria a tu nombre. En este mundo tan perverso, en este mundo tan oscuro, en este mundo tan maligno, que Dios haya puesto su mirada sobre nosotros, mis hermanos, es motivo para estar gozosos, es motivo para estar agradecidos, ¿no? ¿Cómo es que siendo un mundo tan vacío, tan sin esperanza, un mundo a veces en ciertos sentidos
deprimente, Dios haya tenido su gracia, nos haya mirado, haya derramado su espíritu en nosotros y podamos estar viendo la vida desde otra perspectiva tan distinta, ¿no? Entonces, qué hermoso esto. Ok, vamos a otra sección del verso 8 al 10, ¿no? Hablando de juicios civiles, de demandas, de ir ante un abogado, de cuando tienes alguna controversia, algún pleito, alguna demanda, cómo responder, qué hacer, qué posiblemente hacer. Entonces otra vez autocontrol, otra vez dominio propio, otra vez sensatez, otra vez no comas mucha miel. Vamos a ver qué dice. No entres apresuradamente en pleito. No sepa que no sepas qué hacer al fin, después de que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse, ¿no? Y entonces dices, no, pues lo voy a demandar o la voy a demandar o me voy a ir a pleito o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y sabes algo, muchas veces pueden terminar las cosas mucho peor. Mateo, en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, en el verso 25, Jesús... a ver, permíteme ver si es Mateo 5:25. Mateo 5:25. Creo que me equivoqué de texto. ¿Sí? Estoy en Marcos 5:25. Sí, está bien, Mateo 5:25. Gracias. Sí, es Mateo 5:25. Lo que pasa es que yo estaba mirando Marcos 5:25. ¿A poco nunca les ha pasado? Sí, siempre. ¿Te vas a un libro de más o algo? Me aplica como 3 veces. ¿Sí? ¿Yo? No, nosotros. Ustedes. El que Ok. se equivocó, no, Ok, sí, suele suceder que se va uno a un libro diferente. Ok, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto que no saldrás allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué está enseñándonos Jesús? Antes de que vayas a un juicio, trata de arreglarte con tu adversario, traten de ponerse de acuerdo, traten de llegar a un buen fin antes de ir ante la autoridad civil, ¿no? Y todas esas cosas. Pero déjenme decirles que si vas a 1 Corintios capítulo 6, esto es muy especial para pleitos entre cristianos, entre creyentes. Pablo les reprende a esta iglesia, muchas reprensiones para esta iglesia, pero aquí en 1 Corintios capítulo 6 especialmente porque los cristianos de la iglesia de Corintios estaban yendo ante el juez a resolver conflictos y decían, ¿qué pasa allí? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, ¿ok? Verso 1. ¿Osa alguno de ustedes, alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, dice, ¿van a ir delante de un juez que no es cristiano a arreglar un problema entre dos cristianos? ¿Cómo es posible eso? Dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? O sea, imagínate, ¿no? Esa capacidad de acuerdo, de discernimiento, de juicio, de rectitud. Esto lo van a hacer los cristianos. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, sois indignos o incapaces de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Obviamente se refiere a los ángeles caídos. No necesita mucha explicación a esto. Dice, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, estoy en el verso 4, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ¿no? Dice, wow, ¿no? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto,
ya es una falta entre ustedes que tengáis pleitos entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, dice, ya de en sí que estén en pleito ya está mal. ¿Y qué? ¿Por qué no está alguno de ustedes dispuesto a perder? Esa es una forma también de resolver piadosamente los conflictos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No? Y ya hace una lista ahí interesante, pero está hablándonos Pablo aquí del peligro también, o de la imprudencia también de entre cristianos ir a un juez y tener demandas, ¿no? Creo que sí hay casos muy específicos donde es imposible que no intervenga la autoridad civil, pero en los problemas comunes creo que deberíamos de procurar resolver los problemas entre nosotros antes de llegar a un juez. Esto es lo que me aconseja la Biblia. Ok, vamos a los siguientes versos que nos hablan mucho acerca del dominio de la lengua y del buen uso de la lengua. Y en un sentido nuevamente poético nos habla de este autocontrol. Dice, manzana de oro, verso 11. Con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad, ¿no? Y todo esto nos está hablando del uso del lenguaje, del uso del habla, del uso de la palabra, de hablar, de la lengua, del comunicarnos sabiamente y piadosamente. Es un verso increíble, muy poético y tremendo. Imagínate esa pieza de arte, yo así lo veo como un arte objeto, una manzana de oro. Y me lo estoy imaginando a escala 1:100, ¿no? Una manzana tamaño real, con figuras de plata, o sea, con adornos de plata. Imagínatela allí en un mueble en tu casa, dices, wow, eso es una tremenda obra de arte, es una pieza increíblemente bella, ¿no? Para exponerse en un museo. Y dice aquí Salomón, esto es igual a la palabra dicha como conviene. Cuando sabemos hablar de una manera que produzca efectos correctos en el oyente. Mira lo que dice el verso 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, ¿no? Y aquí está Natán reprendiendo a David, ¿no? Y David supo escuchar y supo enfrentar las consecuencias de lo que estaba mal. Y entonces muchas veces es reprender, pero reprender correctamente, ¿no? Y nos ha dicho el libro de Proverbios de que no reprendamos a los necios, porque los necios nos van a mandar a volar, ¿no? Entonces, pero cuando reprendes a una persona que sabes que tiene a Cristo, que sabes que está buscando el hacer las cosas bien, esa persona va a tener un corazón enseñable y no un corazón soberbio y altivo, ¿no? Sino que va a responder de una manera dócil. Me encanta esta palabra dócil. ¿Sabes algo? Por lo que yo oro y por lo que con frecuencia medito, Isaías, ¿cuánto necesito esto de Isaías? Ve conmigo ahí cerquita de Isaías 54. Isaías 54, en el verso 4 dice, Isaías 54, 4. Ok, dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la vergüenza. Oh, no, no es este el texto que estoy buscando. ¿Qué dice? Ahorita lo busco. No, Pero dime qué dice. Te lo encuentro. pues justamente habla de la lengua piadosa, de la lengua que teme a Dios. Como Isaías habla acerca de esta actitud de hablar con temor de Dios. Pero se los voy a buscar y se los publico aquí en el mensaje pronto. Ok, vamos más adelante. Dice, fíjense lo que dice también verso 13, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Qué hermoso también aquí está cuando a alguien se le da un mensaje para publicarlo, se le da una misión de ir y comunicar algo y lo hace fielmente, sin alterarlo, sin corregirlo, sin editarlo, sin ponerle de su cosecha, sin quitarle, sin mermarle. Y es un fiel comunicador, es una persona que es una persona de confianza, ¿no? Y entonces dice que así es el mensajero fiel a quien se lo envíe. Es como frío de nieve en tiempo de siega, ¿no? Como aire acondicionado en tiempo de calor, ¿no? Como un vaso de agua helada realmente en momentos de mucha temperatura, ¿no? Y vaya que sabemos nosotros de eso, ¿no? Eh, Así el mensajero a los que los envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Es algo que trae paz al corazón, ¿no? Pablo en muchas ocasiones se refirió a algunos de sus colaboradores y a varios de ellos de esta manera. Y yo nada más quiero recordarles a ustedes a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, en el verso 10 dice, y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Wow, este era un mensajero fiel, este era un hombre de mucha confianza en la vida de Pablo. Saben, necesitamos personas así todos. Necesitamos rodearnos de personas así. Y aquí hay algo más que tenemos como aplicación para nuestras vidas. ¿Recuerdan la gran comisión? Nosotros fuimos enviados a comunicar la esperanza del evangelio que hay en nosotros. La verdad que trastorna, que transforma, que trae sanidad al alma y que da vida eterna, ha sido depositada en vasos de barro, en ti y en mí, para que la comuniquemos al mundo. Dímelo, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos aprovechando conversaciones con extraños o con personas para hablarles de Cristo? ¿Cómo estamos buscando esas oportunidades para atraer personas a la iglesia? ¿No? Cada domingo deberíamos estar invitando personas a venir a escuchar, porque van a escuchar palabra de Dios y van a escuchar el mensaje del Evangelio cada vez que asistan a la congregación. Entonces, somos enviados a ser mensajeros y no deberíamos de callar. Como creyentes, esta es nuestra gran responsabilidad, el poder comunicar el Evangelio fielmente a otros, ¿no? Luego dice el verso 14, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad, ¿no? Y entonces aquí vuelvo a hablar del que es muy jactancioso, del que se cree mucho, ¿no? Y pues realmente no sucede nada, como nubes y vientos sin lluvia. O sea, ¿qué trae dentro? Nada, solamente se jacta, ¿no? Versos 15 en adelante, dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanca quebrantará los huesos. Hallaste miel, estoy en el verso 16, hallaste miel, dice, come lo que te basta, no
sea que hastiado de ella la vomites, ¿no? Ese es lo que le está dando título un poco a nuestro sermón, a esta plática, a esta charla a través de este capítulo de Proverbios, que no comas demasiada miel. Fíjate, de entrada la miel es algo bueno. ¿Hallaste miel? Qué bueno que la hallaste, ¿no? Me salté el 15, creo. Perdón, me salté el 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Wow, eso es parte también de esta sección que están hablándonos acerca de la lengua. Me estoy regresando. Y es que tiene que ver con el poder que tiene la lengua, ¿no? Aquí en un sentido poético nos está diciendo que quebranta los huesos. Imagínate eso, que quebranta los huesos la lengua, ¿no? Puede ser tremendamente destructiva. Una lengua puede hacer mucho daño, puede lastimar demasiado a las personas, puede generar efectos muy, muy, muy nocivos la lengua. Entonces es justamente que con larga paciencia se aplaca al reino. Una persona que sabe usar la lengua puede aún ir delante de un rey y hablarle con tales palabras al rey que pueda ganarse su favor, pueda ganarse su confianza, pueda obtener algo de la autoridad, pueda obtener algo de ese príncipe, de esa persona que está frente a sus ojos y pueda hacer de mucho, mucho, mucho bien a otros, ¿no? Entonces, ten cuidado en cómo usas la lengua, ten cuidado. Y ahora sí, entonces, para el verso 16, nos habla de no comer mucha miel, de no entrarle mucho a la miel, porque la miel puede llegarnos a hacer inclusive vomitar, nos puede provocar un efecto contrario en nuestros labios, que llegue a decir, guácala, esto está feo, esto no está agradable, esto no está bueno, ¿no? Eh, Ok, bueno, pues eso es de lo que nos está hablando, de los excesos. Entonces, que tengamos cuidado de no eh, comer de más, también no hablar de más y de tener gentileza cuando hablamos, de tener palabras suaves muchas veces cuando hablamos, que no lleguemos a irritar a las personas. A ver, Dani, ¿podrías checar si en lugar del capítulo 54 de Isaías que mencioné hace rato, es el 50? 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Exacto, es ese. Ok, ese es el verso que quería compartir con ustedes. ¿Lo tienes en pantalla? ¿Lo puedes poner en pantalla? Sí. Muchas gracias. Miren lo que dice este verso, ya lo encontramos. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué bellísimo texto. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios, ¿no? Qué hermoso texto. Isaías está diciendo esto y yo muchas veces reflexiono delante del Señor y digo, Señor, dame esa lengua. Dame una lengua de sabio que mis labios puedan hacerle bien a las demás personas. Que mis labios no ofendan, que mis labios no corten, que mis labios no irriten, que mis labios no enfaden, que más bien mis labios sean para sanar al cansado, al deprimido, al desanimado, al que está tirando la toalla, al que está pasando un mal momento en su vida, y que yo pueda ser un instrumento tuyo, mi Dios, para poder animar a otros con el uso de la lengua, ¿no? Que Dios nos dé palabras de sabios, mis hermanos. Entonces, qué bueno que podemos encontrar ese verso y que se pueda
realmente hacer nuestra oración. Verso 17. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca, ¿no? En México tenemos un dicho, no sé si en México o en Latinoamérica, que es parecido a este. Dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. ¿No? Ok. Yo creo que es bueno visitar al vecino, yo creo que es bueno estar en casa con otros, abrir tu casa o compartir con otros, pero tenemos que tener también dominio propio, tenemos que tener prudencia, tenemos que no comer mucha miel, porque si nos pasamos de miel, va a llegar un momento en el que ya no quiero que me visites, ¿no? Ya no quiero que estés aquí, ¿no? Va a agradecer el día que llegaste y va a agradecer el día que ya te vayas, ¿no? Eso es básicamente lo que está diciendo. Va a llegar un momento en el que, o sea, todos los excesos terminan arruinando cosas. El exceso de velocidad provoca un accidente. El exceso de confianza arruina relaciones, ¿no? Entonces tenemos que aprender mucha prudencia. Ahora mira lo que dice el versículo 18 y 19. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Wow. Entonces el que habla y en sus labios está delante de quien va a ser juzgado o algo y da un falso testimonio. Habla en contra de él. Dice como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia, ¿no? ¿Quién es el prevaricador? El que pervierte a las personas, ¿no? Y dice, pues, una persona así no es confiable. Y miren, vamos reflexionando, una persona que habla mal de otro ante un juicio o ante quien sea, fíjate, una persona que habla con crueldad y que habla con maldad y que habla inclusive mentiras y que habla con saña de otros y que su corazón está endurecido en contra de otros, número uno, podríamos decir que hay 4 efectos dañinos. Número uno, se daña a sí mismo. Número 2, daña a ese hombre a quien está hablando mal de él. Pero allí no para. No solamente se hace daño a sí mismo y a la otra persona, sino que también su mentira, su chisme, está dañando a los testigos que están oyendo, al juez o a quien sea que esté oyendo, también está haciendo un daño ahí. ¿Y sabes algo? También está 4, obrando en contra de Dios, obrando en contra de Dios. Entonces, 4 daños muy, muy tremendos, ¿no? Daño a sí mismo y 3 colaterales. Verso 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿no? Pues esto obvio es bien imprudente, ¿no? Y algunos sabrán decir, bueno, en mi pueblo, en mi tierra, la cultura es diferente, en el día de luto, en el día de velo, en el día pues se canta, ¿no? O se tienen mariachis, ¿no? O algo por el estilo, pero un segundo. Ok, pero en el ¿cómo se llama? Pues en general, si ves a alguien afligido y ves a alguien triste, pues realmente la canción no va a ser algo sabio a su vida, va a ser contraproducente. Ok, versos 21 y 22. Vamos a ver qué dice. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuvieres sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás, verso 22, sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Qué tremendo. O sea, cuando tratas bien a tus enemigos, Dios te va a favorecer. Dios te va a bendecir.
Es básicamente lo que está diciendo aquí Salomón, ¿no? Y esto nos recuerda, sin duda alguna, también palabras del mismo Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versos, en el capítulo 5 debe ser ya casi allá al final, versos 45, del 44 en adelante, dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué hermoso es lo que me está recordando aquí. Palabras del mismísimo Jesús que nos está diciendo cómo debemos tratar a las personas que nos tratan mal. Cómo debemos de tratar a las personas que nos hacen el mal. Cómo tratar a las personas que quizá nos odian y que quizá nos aborrecen, o que quizá han abusado de nosotros, que quizá nos han perjudicado de alguna manera, ¿no? Y Jesús está diciendo: ustedes tienen una naturaleza distinta. Ustedes no pueden responder ante esa hostilidad, ante esos abusos, ante esas situaciones como cualquiera. Porque ustedes tienen a un Padre en los cielos. Pablo a los romanos les dice claramente, Romanos 12:14, bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, ¿no? Y maldecir es no hablar mal. A veces pensamos en un insulto, en una grosería, pero aunque no haya insulto y grosería, si estás hablando mal de esa persona que te hizo mal, entonces estás actuando contrario a estos principios y a estos mandamientos y a estas enseñanzas, ¿no? Mandamientos porque Jesús nos lo acaba de recordar, ¿no? Entonces, como cristianos debemos de responder con cortesía. Así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza, ¿no? Carbones encendidos, para entender esto. Carbones calientes pondrás. Los vas a hacer reflexionar. Los vas a hacer despertar. ¿Por qué me trata bien si yo le trato mal? Hay personas que se alimentan de tratar mal a las personas, déspotamente, humillarlas, menospreciarlas, y es como su deporte favorito, ¿no? Y entonces cuando tú tratas a alguien bien, lo haces meditar y reflexionar en su manera en la que está viviendo o actuando. Verso 23, mira esto. Va a empezar también a hablarnos de temas, va a regresar al tema de la lengua, ¿no? Va a seguir sobre esto. El viento del norte ahuyenta la lluvia. El rostro airado, la lengua detractora. Y vamos a conectar, yo creo que se puede conectar con el verso 24. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿no? Entonces, básicamente en el verso 23 nos está diciendo que hay un efecto causa, ¿no? Efecto causa. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Y el rostro airado, la lengua detractora, ¿no? Y entonces, básicamente, ¿qué está diciendo aquí? El que habla mal y se expresa horriblemente mal de otros, produce un efecto en el rostro de las personas. Las personas así como, ¿en serio? ¿Eso está saliendo de tu boca? Agua amarga, agua salada y no agua dulce, ¿no? Entonces, efecto causa, el viento del norte ahuyenta la lluvia. Verso 24 es efecto causa. Mejor es estar
en un rincón del techo. El techo normalmente no es un lugar para vivir, no es un lugar para estar. El techo, pues, estás a la intemperie, ¿no? No tienes cómo protegerte. Hay sol, hay lluvia, hay humedad, hay frío, lo que sea, y no tienes cómo protegerte. Y aquí es tan extremo este proverbio que dice que eso es más leve o es mejor que con una mujer que está siempre de malas, está siempre en pleito, está siempre... Y no solo, esto también es aplicable para los hombres, ¿no? Que con nada están contentos, que siempre están fastidiando al alma y al corazón. Esto ya es repetitivo, mis hermanos, porque en el capítulo 21, en el verso 9, Salomón nos dijo ese mismo texto. Es más, si quieres, pon ahí en pantalla, Dani, para que puedan comprobar todos que esto es la segunda vez que nos dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, ¿no? Entonces es terrible. Es un lugar terrible donde no se quiere estar. Verso 25, como el agua fría al alma sedienta, fíjate, agua fría al alma, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, ¿no? Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Aquí hay dos ideas diferentes. Una, que buenas noticias son como un vaso frío en tiempo de calor. Como estar en el desierto y tomarte una coca bien fría. Dices, eso está rico, eso está bueno. Esto lo necesitaba, esto, mi alma estaba sedienta de esto. Buenas nuevas. ¿De qué nos habla nuevamente? ¿Cuáles son las noticias buenas? El Evangelio de Jesucristo. Y aunque aquí en este proverbio está hablando en general de noticias buenas, que, que siempre es bueno traer noticias buenas a los demás, dar buen testimonio y traer una palabra confortable y todo eso, siempre es bueno. También nos habla a nosotros con una mirada desde el Nuevo Testamento de proclamar esas buenas noticias de la esperanza del Evangelio, ¿no? Ok, entonces el verso 26, todo lo contrario también, efecto causa, nos habla de que cuando un cristiano, vamos a ponerlo en estas palabras, parafraseándolo, cae, cuando un cristiano peca, cuando un cristiano se equivoca, cuando un cristiano comete errores, ¿no? Delante de los no cristianos, delante de los que no temen al Señor, dice que esto es como agua sucia y agua contaminada, como un manantial corrompido, como una fuente con agua que no es saludable. Miren, si un no cristiano, si un no creyente cae, ¿a quién le importa? Pero si un cristiano cae, le importa a muchos de tal manera que, mira, ya viste, el juicio es siempre mucho más severo para un cristiano. Porque la gente juzga al cristianismo por los cristianos. Entonces eso es bien lastimoso y bien destructor. Muchos comen de ver caer a un cristiano. Muchos se alegrarían de ver caer a un cristiano, ¿no? Entonces, ojo con eso. Se puede hacer mucho daño cuando un cristiano cae, ¿no? Otra vez, verso 27, y por eso el título de este sermón: comer mucha miel no es bueno. O sea, comer poca miel sí puede ser bueno, pero mucha miel no es bueno. Ni el buscar, ahora en este enfoque, nuevamente, la propia gloria es gloria, ¿no? Y vimos ya en los versos atrás, más gloríense en esto, en conocerme, dice el Señor, ¿no? Y entonces humíllense para que Él los exalte cuando sea tiempo. Entonces no buscar la propia gloria, ¿no? Ay, pues mira, yo esto, yo el otro, yo aquello.
los títulos, los cargos. No, yo soy evangelista, yo soy esto, yo soy aquello. Tenemos que tener cuidado. Yo soy apóstol, yo soy esto, yo. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Los títulos nobiliarios son más bien peligrosos muchas veces, ¿no? Como si fuéramos de la nobleza o de algo especial, ¿no? Entonces, cuidar de no buscar la gloria. Como ciudad derribada, y termina aquí el verso 28, y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, sin protección, sin seguridad, presa fácilmente de los enemigos y de quien sea. O sea, un hombre sin ninguna protección es aquel que no tiene autocontrol, aquel que no tiene dominio propio, es aquel que come demasiada miel sin parar. Aquel que no tiene dominio propio. Así es aquel que es como que no tiene rienda a su espíritu, ¿no? Como que no tiene freno. La rienda es esto con lo que se domina a las bestias, especialmente a los caballos, estas cuerdas que dominan. Entonces hay que meterle rienda a nuestra vida. Hay que meterle rienda a nuestra vida para que podamos traer gloria a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta noche que nos has permitido ir por estos proverbios increíbles, Señor. Ahora ten misericordia de nosotros y ayúdanos, danos el querer y el hacer, Señor. El tener oídos y el darnos cuenta de la importancia de todo lo que escuchamos hoy, especialmente del uso de nuestros labios, de nuestro lenguaje. Permítenos, Señor, que cuando hablemos, nuestros labios estén sazonados con gracia, de tal manera que tú te agrades y que esto pueda ser como una manzana de oro con figurillas de plata, Señor. Enséñanos a hablar, enséñanos, Padre, a ser prudentes, a no buscar nuestra gloria. Danos tu Espíritu Santo, Señor, más y más. Llénanos de Él para tener dominio propio, Señor, y discernimiento en todas las cosas. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén.